Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que vengas nuevamente a un episodio más de The Tokyo Jerusalén Semanal, donde platicamos de los animes y mangas que hemos visto y leído en los últimos 7 días. Estoy muy contento de que vengas si es tu primera vez aquí. Espero te la pases muy bien, ya sea que estés en trayecto al trabajo o a la escuela, haciendo alguna labor doméstica, cocinando, yo qué sé. Pásatela muy bien en esta más o menos media hora, 40 minutos, en la que platicaremos de los animes que empiezan a emitirse en esta temporada de primavera 2023. Y si eres un viejo conocido del canal, bueno, gracias por tu fidelidad, esperamos que también te guste este episodio. Déjanos en cualquiera de los dos casos tus comentarios, tu like, tus sugerencias sobre otras series que quieras que analicemos. Por ahí nos llegó una sobre Trigun Stampede, bueno, Trigun, que analizáramos ese anime porque tiene muchas referencias cristianas. No le he querido entrar porque apenas si vi la nueva temporada, el remake que hicieron. No conozco tanto de la vieja serie. Y aunque sí me gustó, el gran problema es que tenemos esta temporada muy cargada de buenos animes. No solamente Trigun, sino también Cyberpunk, Summertime Render. Son series que quiero reseñar y no me doy la oportunidad, no tengo ya como el tiempo. Pero quizás sean como un anime secundario dentro de la reseña principal que llevaremos en esta temporada. Y hablando de ello, el día de hoy platicaremos de un anime llamado Home Hero, de los estrenos de esta temporada, que como muchas de las series me están dejando un saborcillo, un gusto muy especial. Sobre todo porque hacía tiempo que no encontrábamos thrillers de misterio, de suspenso como lo es este. Y sí, tengo cierta afición a ello. Pensando en Psycho Pass, en la clasiquísima Death Note, tiene ese componente de qué va a pasar, de que hay un bueno y un malo, la forma en que ya sea el bueno o el malo se esconden de la contraparte. En este caso va a ser un padre de familia el protagonista. Me recuerda esta serie, se me olvida su nombre, el creador de Gantz, del anciano que tiene, que es un robot también. Me gusta cómo últimamente están tomando a protagonistas fuera de lo común, fuera de un adolescente o un universitario que se encuentra con algo que lo despierta en la aventura. Ahora son gente mayor. Está también Number 8, Kaiju Number 8, que también toma como protagonista a una persona mayor. Obviamente está Spy Family, Sakamoto Days. Me gusta esta nueva ola. Hacía falta algo fresco, ¿no? Curioso que lo ofrezco en este momento sea gente mayor o adulta tomando protagonismo de las historias. Pero bueno, ya regresando todo hacia el inicio, Home Hero narra la historia de un padre de familia que se encuentra en la encrucijada de qué tiene que hacer ante la agresión que le han hecho a su hija. Ella tiene un novio del cual no se había enterado, que la golpea, y él, entrando en el departamento de su hija, escucha que alguien viene y, sabiendo que es el agresor de ella, decide esconderse y escuchar la conversación que tiene por teléfono, donde habla que su modus operandi de este tipo, que es un criminal, es exprimir y explotar a las personas, a las chicas, para obtener el dinero que venía de sus padres, convencerlos para obtenerlos, y además golpearlas y después asesinarlas. Es un modus que él tiene. Él forma parte de una banda de mafiosos y, ante el peligro, el padre de familia tiene una decisión. Busca de la policía, intenta por otros medios llevar a cabo una protección a su hija, o toma esto en sus propias manos. Está intentando tomar un rumbo cuando más bien la situación lo lleva a tomar una decisión contundente en ese momento. El chico está a punto de descubrirlo en el lugar donde estaba oculto, y él decide que la única forma de sobrevivir para él y para su hija en ese momento es atacarle. Le da un fuerte golpe en la parte baja, y cuando lo tiene allí, doliéndose, casi llegando al suelo, busca algún objeto contundente, en este caso una arrocera, aguas con los japoneses y sus arroceras, y lo empieza a golpear en la cabeza. Lo golpea hasta dejarlo inconsciente y después matarlo. Y ahora tiene un cadáver allí, entre manos. Al poco tiempo, la esposa llega. Ella, quizás sea como para fines de continuar la trama, entiende perfectamente la situación. Cree que lo que su esposo hizo es lo correcto. Tomó una decisión en protección a su hija y decide ayudarle. Entonces son el matrimonio, muy a los Spy Family, tomando una decisión por el bien de toda la familia.
cubrirse mutuamente para deshacerse del cadáver y protegerla a ella. Interesante es que ella en ningún momento siente en peligro con este chico. La han gatusado de tal forma que más bien le reclama después al padre cuando él inventa la excusa de que se fue después de una discusión y después de haberle pegado. Resulta que ella estaba más preocupada por seguir viéndolo. Muy latam el asunto. En varios comentarios de Crunchyroll dijeron eso, de que aquí en Latinoamérica ocurre exactamente lo mismo muchas veces. La mujer o la chica busca al chico equivocado y a pesar de que le golpee, le haga daño, termina cuidándole, que termina defendiéndole. Bueno, pues también parece que en Japón ocurren estas cosas. Contrasta mucho este inicio del capítulo con uno que se parece mucho a un manga que también está en versión novela y película llamada Fly Daddy Fly, que narra exactamente la misma historia. Un chico que en este caso es líder, es el campeón de box a nivel preparatorio en todo Japón, golpea a la hija de un oficinista. Cuando se entera se llena de rabia y busca al que golpea a su hija. Está ella intervenida en el hospital, a ella se la dejan destruida de la cara, pero él decide buscar un cuchillo, o ya no recuerdo si una pistola, siempre olvido cómo empieza la escena, e ir a la escuela, directamente a la escuela, no en un lugar secreto o emboscándolo, solamente desde el estómago, desde el enojo, toma esa arma y va a la escuela a matarle. En esa historia no vemos algo tan trágico como en Home Hero, porque uno de los estudiantes de esa escuela, un tipo alto, grande, un chino, le detiene, le advierte las consecuencias de lo que va a hacer y le da una propuesta muy interesante, que es que él mismo se iba a hacer cargo junto con otros amigos de entrenarle para ser capaz de vencerle a puño limpio. Contrastan y son parecidas porque en ambos casos los padres de familia sabían que tenían que tener una acción contundente porque no iba a haber represalias ante el criminal. No había forma en el caso de Fly Daddy Fly, de que este chico tan adinerado, tan bien posicionado y que tanto prestigio le había dado a la escuela fuera disciplinado como debería ser. Le ofrecen incluso dinero para que se callara, para que detuviera cualquier tipo de proceso legal, porque además nadie le iba a ayudar. Para ellos, para la parte agresora, incluso era un asunto de misericordia, dar el dinero para medio ayudarle a su hija los gastos médicos. En el caso también de Home Hero, él también sabe que si había este tipo pasado impune en todos los crímenes que narraba, nuevamente iba a pasar de la misma forma. Él estaba coludido con la mafia, probablemente estaba teniendo tratos con la policía y difícilmente iba a ser llevado a la justicia. Además que, como he dicho, la chica estaba encandilada con este hombre y esto iba a provocar en un futuro su muerte. Ambos toman decisiones, toman armas, toman sus pocas fuerzas que tienen y van y se abalanzan al peligro. Aquí, en un caso, hay alternativas porque en Fly Daddy Fly se le ofrece un camino donde podría derrotar y dejar en ridículo a este agresor, y en el otro caso sabía el padre de familia que no había forma en que hubiese una condonación de tiempo para que se preparara y entrenara para derrotarle. Era ese momento el que tenía que tomar, o se moría o lo mataban. Simplemente era así. Y tomó la resolución que más tenía a mano, que era atacarle con la arrocera y matarle. Los siguientes episodios van a ser mucho a la Breaking Bad. Algunos hablan de un Breaking Bad, muy a la... había otra serie que me gustaba también, Prison Break, donde van a ver una serie de planes del padre y de su esposa para evitar que esa mafia llegara a la familia y curiosamente también para evitar que su hija se enterase de lo que había hecho. Es quizás el personaje más chocante, la hija, que no está enterada de absolutamente nada, pero que sigue en un mundo donde extraña a su novio, en que reprocha a sus padres sus actitudes tan paternalistas, tan de pensar en ella como una hija. Pero ante todo, desde el punto de vista del padre, ella sigue siendo su pequeña, la cual tiene que defender. El opening es muy emotivo, poniendo en nuestra vista escenas de la infancia de la niña, del chupón, de la caja de arena, del triciclo de infancia. Y esa es la óptica de los padres en estas dos obras. No importa lo que haya pasado, es mi hija y la voy a defender. Esto es De Tokio a Jerusalén. Regresamos.
始まりのついに終わりを作る神様はとても残酷だよね僕らはきっと勇敢なんだ終わりを知ればまだ前へ進むから何を引き換えにしようとも何度だって汚すよこの手なら Platiquemos en este segmento sobre la legítima defensa. Mucho se ha dicho sobre los derechos de los criminales, los derechos humanos, el debido proceso. Hay situaciones donde incluso hay culpables que se le ha comprobado su delito, pero debido a que fueron violentados en sus derechos humanos o que no hubo como tal un debido proceso, el proceso como tal no continúa y no se le imputa el crimen. Esto ha generado mucho debate en la actualidad. En Estados Unidos ha habido personas que defienden con mucha fuerza el hecho de que haya posesión de armas por parte de los ciudadanos y que estas deberían de utilizarse frente también a incluso la protección exagerada de los criminales. Hay una película Mentiroso, Mentiroso, que la trama gira alrededor de un abogado que por el deseo de su hijo es incapaz de mentir y tiene que, sin embargo, resolver los casos que se le asignan. Bueno, hay una parte al final donde su secretaria le dice: un ladrón entró a la casa de su amiga, estaba entrando por el techo y el techo se rompe y él cae sobre un cuchillo en la cocina. El abogado al que contrató el delincuente termina volteando el caso completamente y tenía que ahora su amiga pagarle una indemnización tanto por el peligro que sufrió en el techo como por los cuchillos que lo apuñalaron, ¿no? Y bueno, resulta ridículo, pero por lo menos en esa película se toma muy en serio ese asunto. Y creo que han existido cosas similares, donde alguien usando de un arma que quizás no tenían derecho de portar y enfrentarse ante la amenaza termina siendo el que llega a la cárcel o pagándole al delincuente. Es un mundo muy loco el que estamos viviendo. También hay casos donde se ejecuta la extrema violencia, por ejemplo en los linchamientos en los pueblos, donde alguien grita rata, rata, rata y las personas enojadas sacan sus machetes, golpean y atacan a esa persona y terminan dejándola o desfigurada o con huesos rotos o de lleno asesinándola. Son casos extremos donde el enojo que ya desborda en la sociedad, en las personas que hemos sufrido violencia, que hemos sufrido acoso o robos, encontramos a una persona en la cual volcar toda esta violencia. De eso platicamos también en el episodio de Chivo Expiatorio de Boku no Hero. Te lo recomiendo mucho. Pero ¿qué ocurre en el caso donde no hay un acto de violencia desproporcionada y donde más bien es un acto de autodefensa plenamente? Donde estás recibiendo una agresión y si no tomas una decisión contundente puede acabar con tu vida el agresor o la vida de un familiar. Hubo un caso donde ya no se trata de un arma como tal, sino de un caso de un instructor de judo, si no me equivoco, que salir de un bar es agredido por un delincuente con un arma, con una pistola. Y él, no encontrando otra arma que sus propias manos, le somete y le mata. Le acaba matando en el calor de la trifulca. Termina siendo esta una opción. Pensemos que no todos tenemos la seguridad de que el primer ataque que demos, si lo damos a una pierna, a un lugar no vital, va a neutralizarlo y evitar que ellos nos ataquen. Si no somos contundentes en estos casos de defensa personal, la persona podría enfurecerse más y acabar con nuestras vidas. Es por eso que ante las demandas de muchas personas de por qué no disparas en una parte vital, es que solamente tengo esta oportunidad para hacerlo. Si no lo hago bien, acaban con la vida y la vida de la gente que amo. Por eso es mucho mejor ser precisos en el ataque. Un ataque es rápido y contundente a dejar la posibilidad de que me ataquen. Esto como tal es llamado legítima defensa. Y obviamente tiene su tipificación. No puede ser todo llamado legítima defensa. Tiene que haber ciertos criterios, de los cuales no abundaremos en ello, pero en los cuales aún las leyes están como en cierto debate. Hablando en materia bíblica, hay esta consigna que todos conocemos, seamos cristianos o no, de si alguien te abofetea, tú dale la otra mejilla. Y este argumento se ha esgrimido
como una legitimación del pacifismo, de no dar ningún tipo de oposición frente a una agresión de cualquier grado. Y de esto habla, por ejemplo, un pensador inglés llamado C.S. Lewis, que es autor de las Crónicas de Narnia y de muchos libros que hablan de cristianismo. Él dice que el asunto de poner la otra mejilla ante una agresión solamente se puede aplicar en agresiones de ese tamaño, por ejemplo, un pellizco, una mordida, un insulto, y no se puede tomar en agresiones de mayor tamaño, como el que hay latente con tu vida. Es decir, mientras que la agresión pueda ser equivalente a un bofetón, tú pon la otra mejilla. En el momento en que sea puesto en riesgo la integridad de tu familia o de tu propia vida, tú no estás obligado a poner otra mejilla, sino a pelear, sino a ejercer violencia de ser necesario. Creo que no llega al punto de defender la violencia previsiva, que es destruir a una persona que no te ha hecho nada solamente por la amenaza de que te haga algo, pero sí el poder contestar cuando la agresión sale de proporción. Por ejemplo, una guerra. Cuando alguien te agrede y agrede a tu patria, a tu patrimonio y a tu familia, él pierde el derecho de que le pongas la otra mejilla, y por tanto puedes tomar también las armas y ir a hacer guerra contra esa persona, institución o nación. C.S. Lewis lo pone en esos criterios. Lucas Magnin, que es un teólogo actual de habla española muy interesante, hace una interpretación contextual del asunto. Dicen que los asuntos de la bofetada, de pedir a alguien la capa, de pedirle a alguien que recorra una milla cargando algo que tienes, era una serie de exigencias romanas y de la época, donde por ser los romanos los que subyugaban a los judíos, tenían derecho a pedirles favores cuando lo necesitasen. Entre ellos, por ejemplo, llevar la carga una sola milla. Jesús dice, cuando alguien te pide cargar algo una milla, cárgala 2. Cuando alguien te pida la capa, regálasela. Y cuando alguien te abofetee, ofrécele la otra mejilla. Y según Lucas Magnin, lo que hacemos cuando desarrollamos estas actividades es humillar con una acción que muestre lo ridículo de su petición. Por ejemplo, cuando un soldado romano exigía más de una milla a la persona que le cargase su equipaje, estaba, por ejemplo, faltando a la ley romana, donde solamente podías tú exigirle a alguien una sola milla. Entonces no solamente esto comprometía al soldado romano, viéndolo como alguien abusivo, ridículamente abusivo, sino también a alguien que estaba abusando de su derecho y que estaba quebrantando la ley. Lo comprometía, ¿no? Cuando alguien pedía la capa era algo similar. Tú, con tu bondad en exceso, excesiva, ponías en ridículo a la persona. Pensándolo, que no es exactamente la misma idea, pero si pidiese alimento y tú le das de más, le estás diciendo, ten hambriado, por ejemplo. Y en el caso de la bofetada, aquí ocurre algo muy interesante, que es que la mano izquierda no se utilizaba. Entonces, cuando alguien te abofeteaba, lo hacía con la derecha. Entonces, tú al ofrecerle la mejilla contraria, lo ponías en una situación donde no era cómodo para él abofetearlo. Entonces tenía dos opciones: o se ponía ridículamente en la posición para bofetear la mejilla que le ofrecías, algo así, o te dejaba en paz. De cualquier forma, quedaba muy ridícula la persona al querer humillarte de esa forma. La idea de Jesús, según Lucas, es ridiculizar de forma creativa al agresor, en tanto su agresión es proporcionada, ¿no? Obviamente, si la agresión que te da te quita un miembro, te deja noqueado, no puedes hacer eso y no debes hacer eso. Entonces, las dos posturas, la de C.S. Lewis y de Lucas Magnin, coinciden en algo. Este asunto de ofrecer la otra mejilla solamente se ofrece en situaciones de menor grado, no en las grandes. De hecho, es el motivo, por ejemplo, de que los israelitas se defendieran contra los cananitas y los expulsaran de su territorio, porque había cierta legítima defensa, además de que los cananitas tenían entre sus costumbres matar a niños pequeños, ofrecerlos vivos ante los dioses, quemándolos. Entonces vaya que había una defensa
legítima de la vida hacia los agresores. Esto es el marco bíblico respecto a la legítima defensa. Es decir, como ciudadanos de este mundo, siendo creyentes o no, creo que todos coincidimos en que hay un umbral en lo que podemos soportar y lo que no estamos llamados a soportar. El protagonista de esta serie, de Home Hero, sabía que lo que venía, la agresión que venía, era contra su familia, no de una forma legal ni proporcionada a algún perjuicio que le hayan hecho, sino era completamente por su gusto, por su deseo, por su placer de violencia. Y ante tales razones, ante tal tipo de agresión, él no podía hacer otra cosa sino atacar en ese momento. Y puede sonar chocante, ambos episodios, el anterior y este, de saber mi postura, que es muy en pro de la pena de muerte, obviamente después de una buena investigación donde se determine la culpabilidad del acusado con una gran probabilidad de efectividad, y también mi pensamiento hacia la legítima defensa. Si bien yo no estoy particularmente interesado en defender la aportación de armas, y aquí se abre el debate en los comentarios, sí estoy de acuerdo con que una persona pueda tomar en momentos decisivos la opción de atacar a su atacante antes de que el daño sea peor. Debería haber en mi opinión, un equilibrio entre la defensa de los derechos del atacante, del criminal, en este caso ajusticiado, y de la víctima que respondió a la agresión. No puede haber una distinción entre uno u el otro. Hay unos casos que en algún momento me gustaría leer sobre padres de familia que toman la decisión de responder a una agresión hecha hacia sus hijos y cómo en ocasiones son absueltos por los jurados en reconocimiento de la legitimidad de su ataque, aunque su ataque sea fatal. Pero de eso hablaremos en el siguiente segmento. Mientras te dejo con esta pregunta hacia ti. ¿Tú de qué forma responderías a una agresión inminente que hacen a tu persona o a tu familia? ¿Tendrías la sangre fría para atacarlo de forma mortal? ¿Pensarías que puedes atacarlo sin matarlo o someterlo y te arriesgarías a no dar golpes tan contundentes con el fin de no herirlo de muerte? ¿O qué harías? ¿Esperarías a la justicia? Cuéntame en la caja de los comentarios, me interesa mucho saber qué opinas sobre esto y también qué opinas sobre las acciones de este anime llamado Home Hero, de los personajes del padre y de la madre y de la hija, de la cual hablaremos en el siguiente segmento. Esto es de Tokio a Jerusalén semanal. Regresamos. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio a Jerusalén. Libre y sin cargos, el hombre que mató a puñetazos al abusador de su hija. Shinner, Texas, AP. El padre que mató a puñetazos a un hombre cuando lo descubrió abusando de su hija de 5 años ha quedado libre y sin cargos, según han informado las autoridades tras escuchar la dramática llamada de los servicios de emergencia con la que el hombre pedía ayuda para el agonizante abusador. Un gran jurado del condado de La Banca rechazó inculpar al padre de 23 años por la muerte de Jesús Mora Flores de 47. Los investigadores aseguraron que el jurado llegó a la misma conclusión que la policía tras revisar las pruebas. El padre hizo bien en emplear una fuerza mortal en proteger a su hija. Flores falleció el 9 de junio en un rancho familiar. En la grabación de la llamada de los servicios de emergencia se puede oír cómo el padre trata de indicar a gritos la ubicación del lugar. «Vengan, que este hombre se va a morir entre mis brazos», lamentó. «No sé qué hacer». Es un hombre pacífico. Su intención no era matar a nadie, ha asegurado el abogado del padre. La agresión se produjo en el apartado rancho familiar. Las autoridades aseguraron que un testigo vio cómo Flores arrastraba a la niña por la fuerza a un área apartada y avisó al padre, que acudió rápidamente hacia el lugar donde gritaba la niña.
El padre, que no había sido identificado públicamente, apartó al hombre y le golpeó fuertemente en la cabeza y el cuello. Los servicios de emergencia encontraron el cuerpo de Flores con los pantalones y calzoncillos bajados. La niña fue llevada al hospital y el examen forense encontró pruebas que corroboraban la versión del padre y del testigo que la niña estaba sufriendo un intento de abuso. Aunque el padre no llegó a ser detenido, sí se abrió una investigación de lo sucedido por homicidio. De hecho, si hacemos una rápida búsqueda por Google, encontraremos casos similares en muchas partes del mundo, donde hay cierta constante, que es que la comunidad, sobre todo en casos donde se encuentran pruebas de otras violaciones en el mismo lugar, apoya proactivamente al que ejecutó este acto de legítima defensa que llega a la muerte del atacante. En uno de los casos que leí, por ejemplo, la comunidad pagó todo el proceso legal de la persona. Esto obviamente viene porque ves a una persona que amas siendo agredida y no tienes otra forma de responder sino con agresión a la persona que lo hace. En parte para que se detenga, para que no haya posibilidad de que lo vuelva a hacer, pero en gran parte también por la misma adrenalina de destruir aquello que destruyó a tu familia. Hay un caso que también quisiera leer en parte, que es en España, que dice: habla el hombre que asesinó al violador de su hija y quedó libre. La víctima era y es ella, pero no debí matarlo. Y es una narración grande, pero quisiera leer la parte final que tiene que ver con este titular. Dice: el hecho de haber manejado su moto con una cuchillada en una de sus manos durante unos 3 kilómetros era argumento para pensar en una premeditación, aunque la furia de un padre por el abuso sufrido por una hija, no tener registro claro del ataque era su defensa. Por eso cuando conté todo, varios en el jurado lloraban. Remarca: siento un alivio de no volver a la cárcel, que mis hijas me vean trabajar y bien, y que mi angelito, que ahora tiene 9 años, esté mejor. Pero nadie me va a sacar de encima esto que hice. Lo llevaré conmigo para siempre. Sé que la víctima era y es mi hija, pero no debí llegar a matar a esa persona, se lamenta. Sin sentirlo como un alivio, la reacción de la sociedad aviaense en algún punto lo cobijó. Al tiempo nos enteramos que el monstruo ese era un abusador serial. Una sobrina suya, que había sido víctima también por años, llamó a mi esposa para pedirle perdón y se lamentaba de no haberlo denunciado. Empezaron a salir antecedentes así. Si hubiesen sabido, obvio que jamás le hubiera alquilado llevar mi familiar allí. Es que este hombre, en este caso, era como un niñero que se contrataba. Ahora Vila volvió a trabajar, luego de varios años a la deriva. Nadie quería contratar a un abusador de homicidio. Un conocido le dio trabajo y volvió a la albañilería. Habla, repasa, denuncia y lamenta. Le duele todo, claro. Y de todos modos tiene claro que es lo más importante. Quiero decirles a los padres que cuiden a sus hijos, que les crean cuando hablan, que les crean y hagan la denuncia. No salgan como locos y no hagan lo que hice yo. En un inicio, este hombre no creyó los supuestos ataques a su hija de parte de este niñero. Y bueno, tuvo sus consecuencias, pero no solamente eso, también la gente alrededor, que también fue abusada de menor o mayor grado, se lamenta profundamente no haber denunciado a tiempo. Platicamos en el episodio anterior que mi respuesta ante el asunto de la pena de muerte y ahora de la autodefensa viene porque creo que el problema, lo más grave y doloroso es que no estamos haciendo en la sociedad para ayudar a que no pasen estos casos. Por una parte, el creer a las personas que denuncian, en agotar las posibilidades para confirmar o no el hecho que te dicen, que tienen la confianza de comunicarte. Y por otro lado, el hecho de que a estas personas que tienen esas tendencias se les relega, se les hace un lado, se les ignora en sus patologías, en sus necesidades, y es mucho más cómodo ponerlas debajo de la alfombra, decir, este no es mi problema, dejárselo a la familia, que la familia se los deje a alguien más. Y al final, nadie se hace cargo del problema. Pero mientras releguemos esa responsabilidad a otras personas,
seguiremos teniendo problemas como los que tenemos ahora. Por otra parte, la pluralidad de esos casos, las respuestas tan similares que dan los padres de familia de me arrepiento de lo que hice, pero es que no había otra forma de hacerlo, nos dan cuenta también de ese deseo interno de justicia cuando somos los agredidos. Si pudiésemos solamente ser capaces de llevar este sentimiento no solamente a los momentos claves donde recibimos la agresión a un ser querido, sino también a aquellos donde presenciamos hechos ocurridos a terceros o conocemos que existen, quizás podríamos darle respuestas más adecuadas a las situaciones de las cuales estamos hablando antes que sucedan. Las comunidades que han apoyado a los padres que defienden a los hijos podrían también enfocar cierto apoyo a los chicos, a los hombres, a las mujeres que empiezan a desarrollar tendencias patológicas, dañinas a la sociedad y hacer algo para evitar que lleguen a estos puntos. Es verdad que la responsabilidad recae en quien lleva a cabo esos hechos terribles como violaciones, agresiones, homicidios o robos. Recae completamente en ellos. Ellos tienen que hacerse responsables de lo que hacen y no podemos eximirlos de la culpa. Pero necesitamos también mecanismos donde, como he dicho en otros podcasts, seamos capaces de reprender al niño antes que tengamos que castigar al adulto. Educarlos antes de que llegue el castigo y dejarlos sin ningún tipo de excusa. Platicamos en el podcast anterior sobre la necesidad también de incidir en lugares en lugares como prisiones, reformatorios, para ayudarles a recomponer sus vidas. Pero podemos hacer algo en ese momento. No solamente el apoyo a aquel que usa la legítima defensa, que es como nuestro adalid, que creo que todos nos sentimos identificados viendo videos donde atacan a rateros en combis, en transporte público, y se ejecuta un acto de justicia comunitario. Creo que todos tenemos este sentimiento de justicia, pero no basta con solamente hacer gala cuando es fácil tenerlo. Obviamente cuando existe un acto de legítima defensa hacemos gala de la justicia, pero cuando se necesita acciones continuadas del ciudadano para evitar que se lleve al otro, ahí parece que nuestro sentimiento de justicia podemos guardarlo en un cajón y hacerlo a un lado. La invitación sigue siendo la misma. No esperemos a que estemos en esos momentos clave para ser justos y exigir justicia de nuestra parte y hacia otros, para hacer justicia y buscar la justicia a otros. Sería muy bueno culminar solamente con un paréntesis que creo que debe mencionarse, donde obviamente hay muchos más casos de personas que jamás reciben justicia ante las agresiones hacia sus hijas e hijos. Aquí en México, el 8 de marzo, que es Día de la Mujer, también marchan las personas de hijas desaparecidas. También aquí tenemos momentos históricos donde no se hizo justicia por quien era inocente y quien recibe agresiones. Me gustaría orar contigo por esas personas. No hay una respuesta fácil y quizás mi respuesta no pueda en ningún momento aplicar todos los casos. Tú tendrás tu propia respuesta respecto a esto. Pero sin duda, algo se tiene que hacer también por los familiares y por las víctimas. Algo podemos hacer cuando oramos y cuando intentamos escuchar la voz de Dios, en el sentido de que Él es el primero en luchar contra la injusticia con sus medios, con la sangre de su Hijo, con el encarnarse aquí en la tierra, sentir lo que sentimos y resolverlo, y pedirle al Señor que nos haga parte de su lucha contra el mal, contra la injusticia, y no solamente hasta que la injusticia sea sobre nosotros los que amamos. Entonces, si me lo permites, sé que es raro, si no has estado en este canal te sonará demasiado raro, pero acompáñame en una oración por aquellos que no han tenido justicia y para que nosotros seamos emisarios en parte de esa justicia. Señor, gracias por tu amor, por este momento que nos das. Señor, yo te pido por las personas que escuchan esto o van a escucharlo, o quizás reciban algún comentario de las personas que ven esto y que han visto, Señor, la injusticia en su propia carne, en sus propios familiares, que quizás no los han visto jamás, que no alcanzaron, Señor, a prevenir
en legítima defensa, Señor, o que por ejercerla son encarcelados. Te pido por ellos, Señor. Te pido que sensibilices mi corazón, Señor. Si en algún modo he sido indiferente, solamente porque mis intereses no han sido tocados, Señor. No espere a que lo sean, Señor. No espere a que lo sean, Señor. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres justicia y tú darás el pago, Señor, en esa tierra o en la siguiente. Y gracias, Señor, porque nos pones en sintonía de tus pensamientos, los cuales son de justicia por aquellos que son inocentes. Señor, abre nuestros ojos, que no seamos indiferentes, que no nos ensimismemos ni aislemos a través de esta serie, Señor, sino que este clamor que hace el alma humana por justicia, Señor, tenga un cauce en la vida real y nos llame a acción, Señor. Te pedimos por los familiares de las víctimas, Señor, por los familiares de los secuestrados, de las violadas, de todos, Señor, los que han sufrido injusticias. Te pedimos por sus vidas, por sus destinos, por sus corazones. Y te pedimos, si es que nos encontramos con alguien, que podamos darle alguna palabra de aliento, un estar con ellos, un realmente vivir lo que ellos viven. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Temas difíciles y realmente pido disculpas si no fueron tratados con la seriedad que pudo haber sido. Pero por lo menos es un pequeño grano de arena para poner este tema en esta comunidad que tradicionalmente nos aislamos demasiado de lo que pasa allá afuera. Espero para ti que quizás estás pasando por algo similar, alguna injusticia, que haya justicia para lo que estás sufriendo. Yo realmente también en este momento estoy sufriendo un acto de injusticia a nivel judicial de un familiar y también espero para cualquiera que haya sufrido algo similar en mayor o menor grado, que puedan encontrar paz. Entonces solamente quiero despedirme con la frase que me gusta tanto decir: donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao. あなたのことが